Bueno, usted lo sabe, al principio del programa reflexionábamos respecto al uso de las nuevas tecnologías y los niños y su conexión con la educación. Queremos profundizar, queremos entender el debate, las decisiones que se están tomando en nuestro país en relación a este tema. Jorge Yáñez, que es coordinador de proyectos de Educación 2020, está junto a nosotros. Muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo siento que esto es un gran tema porque ya los padres tenemos una gran duda que es cuántas horas deben estar con un celular. ¿Es adecuado que lo tengan o no? Entonces me imagino que a nivel de educación este debate ha ido cobrando mayor relevancia y ya se le está preguntando precisamente a los padres, a la ciudadanía, a los colegios, a que tomen definiciones respecto a eso. Pero lo que uno se pregunta es qué dice la experiencia, qué dicen los papers, qué dicen los estudios, de cuán importante y si es que se debe incluir o no el uso de estas nuevas tecnologías en la enseñanza y en el aprendizaje. Claro, es bien interesante y fue bien abrupto de cómo llegó este tema, porque en el fondo los avances tecnológicos en una década, digamos, avanzaron de forma muy acelerada. Entonces nos llegó este desafío y que no sabemos muy bien cómo abordarlo, ¿cierto? Yo creo que lo importante primero es preguntarse un poquito ¿para qué? ¿Para qué el uso de la tecnología en niños? ¿Cuál es el propósito del uso de la tecnología en niños y niñas? Finalmente va a ser, si es que un niño va a tener el celular, ¿para qué va a ser? Para que esté tranquilo y los padres puedan también tener más tranquilidad, o va a ser con un propósito formativo. Entonces desde ahí también es que desde donde nos tenemos que hacer también esta pregunta. Y finalmente cómo las tecnologías pueden favorecer y pueden permitir, digamos, el desarrollo de habilidades en los estudiantes de Chile. ¿Y ustedes en Educación 2020 qué convicciones tienen respecto al tema? Mira, nosotros creemos que la tecnología llegó para quedarse. El mundo digital ya está. Entonces, el desafío hoy día es formar en la era digital y para la era digital. Yeah. Entonces, desde ahí es cómo se integra la tecnología en la sala de clases, pero no simplemente reemplazando el cuaderno por una tablet. ¿Ya? Para que lo que puede escribir en un cuaderno se escriba en una tablet, sino que cómo podemos aprovechar las cualidades de la tablet para que los estudiantes y las estudiantes puedan desarrollar habilidades del siglo XXI. Cómo favorecemos que ellos puedan leer ciertos datos para transformarlos en información. Cómo podemos favorecer que puedan desarrollar su pensamiento crítico. Cómo podemos promover la autonomía en los jóvenes del país y del mundo. ¿Y por qué crees tú que cuando precisamente se le pregunta a los padres, más de un 80% están en desacuerdo de la utilización de los teléfonos celulares en la sala de clase? A ver, hoy día está muy en boga el concepto hace ya un tiempo, en realidad, de que las niñas y niños son nativos digitales. Es importante problematizar un poquito también el concepto de nativos digitales, porque los niños y las niñas son nativos digitales, pero en el uso de redes sociales, de YouTube, de Instagram. Sí, claro. Pero pidámosles a un niño que indague o que investigue en Google. ¿Lo sabe hacer? La respuesta que yo creo hoy día, la verdad es que no. Entonces, claro, hoy día los niños están en los celulares, pero en videojuegos, en redes sociales, sin conocer sus riesgos, sin conocer los derechos y sin saber a qué están expuestos. ¿Y es esa la alarma que seguramente encienden los padres para que tengan este rechazo respecto al celular en las clases? Claro, porque eso es generalmente lo que hoy día está generando rechazo, que es muy entendible y comprensible. En el fondo, veo a mi hijo que está 8 horas conectado al celular a un videojuego, que no mira, que no presta atención quizás cuando estamos comiendo, cuando estamos compartiendo con amigos o con familia, y eso evidentemente es alarmante. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero cómo podemos aprovechar las tecnologías para el desarrollo de los niños? Y en este caso es bien relevante porque si uno lo piensa, sobre todo en zonas aisladas de nuestro país, en zonas que están poco conectadas, en algunas comunas, en regiones, porque cuando uno hace ya un catastro, sabemos que hay diferencias y hay una brecha digital que se está dando. Entonces, esto de conectarte como al mundo puede ser precisamente una forma de ir acortando esas brechas, de que si alguien está en un colegio en Punitaqui, en una ciudad perdida en la cuarta región, pueda acceder a los mismos contenidos que alguien que está en un colegio de élite, tal vez acá en Santiago. ¿Cómo trabajar esos temas? Yo sé que hay hartos programas interesantes, puentes educativos, que están con un énfasis precisamente en, a través de la tecnología, generar menos brechas sociales, digitales, socioculturales, pero también de repente lo que uno siente es que falta ahí la decisión, la experiencia también de los profesores, de capacitarlos en estas herramientas.
Sí, bueno, acá hay dos temas perdón, que se están abordando. Uno tiene que ver efectivamente con la brecha que existe y la inequidad en relación al acceso al Internet y a la conectividad, a las tecnologías en general. Chile es un país que sabemos que tiene unas características geográficas bien particulares, Sí, claro. que efectivamente hacen muy difícil que llegue la conectividad a distintos puntos del país. Y eso los pone en desventaja a aquellas personas, digamos, que están un poco más aisladas y que no tienen acceso a Internet. Hoy día, en el fondo, estamos en un mundo y en un mundo del trabajo también cada vez más automatizado. Bueno, ¿cómo vamos a preparar a los niños y a las niñas para este mundo más automatizado? Entonces, es necesario a nivel país tener las condiciones necesarias para que los niños y las niñas puedan acceder a la tecnología para el aprendizaje. Y ahí estamos al debe, en particular en regiones y en zonas más rurales. Absolutamente. Otra de las cosas que saltan y que encienden alarmas tiene que ver con el ciberbullying, con situaciones muy complejas de convivencia escolar y cómo esto se extrapola a las casas, a las áreas donde ya antes uno sabía que tal vez podía en el colegio tener situaciones difíciles, pero ahora esto además es como que en el fondo se vocifera, podríamos decirlo, a través de las redes sociales. Claro. Y hay un montón de programas, por ejemplo está Convive Digital, que precisamente busca también capacitar a los profesores, a los apoderados, a que estén pendientes de lo que están haciendo sus hijos. Y ahí yo me imagino que esto hace relación con lo que hablábamos, con los temores y la desconfianza que tienen los padres del uso del celular. Claro, absolutamente. Es que lo que nos pasa y lo que les pasa a los padres y a las madres es que hay algo que sucede en una red oscura que no vemos. Y eso evidentemente que genera mucho temor. Entonces, acá es muy importante formar a los niños y acompañar a los niños. En el fondo, el uso de las tecnologías en las niñas y en los niños tiene que ser guiado y tiene que ser formativo y tiene que ser preparándolos para que ejerzan una ciudadanía digital, que sean conscientes de sus derechos digitales y que sean conscientes también de su entorno. Entender que si ellos van a publicar algo, ya sea personal o sea de otros, es algo que se está dejando para siempre efectivamente en las redes. Entonces, ¿existe esa conciencia hoy día? Primero, en los adultos no lo sabemos. Quizás algunos más, algunos menos. En los niños y niñas mucho menos también. Entonces, es muy importante acompañar a los niños y esa tarea, digamos, es de los adultos, es nuestra. Absolutamente. Jorge, siento que aquí volvemos a un tema que históricamente ha estado presente en la materia educativa, que es el rol del profesor, de capacitarlo, de que efectivamente si vamos a incluir estas nuevas tecnologías, sea en función del aprendizaje y no de otras cosas. Cómo manejar un aula donde seguramente van a haber situaciones de molestarse, del bullying, de lo que hablábamos. ¿Cómo se está trabajando y cómo sientes tú que está nuestro país preparado para eso? Porque muchas veces también puede haber resistencia en los propios profesores en que les cambien un poco sus lógicas y sus reglas del juego para poder enseñar, quiero decir. A ver, yo creo que no solo los profesores, yo creo que todos a veces cuando nos van a sacar un poquito o nos vemos obligados un poquito a salir de nuestra zona de confort, evidentemente que genera algunas resistencias. Entonces lo importante es poder preparar no solo a los docentes, evidentemente a las y a los docentes, pero también a los directivos, a los apoderados, a los asistentes de la educación para transformar la sala de clases. Hoy día vivimos en un siglo XXI en que la comunicación, el dinamismo, la rapidez, o sea, nosotros podemos acceder al conocimiento de la humanidad con un clic, quizás con un doble clic. Y ya está. Entonces, ¿cómo hacemos para que la sala de clases también se pueda adaptar a eso? Y para eso es fundamental la innovación. ¿Cómo podemos promover innovación en la sala de clases? Que la innovación no está dada solamente por la tecnología, sino que tiene que ver con cómo hacemos más atractivos, cómo hacemos más motivantes los espacios de aprendizaje. El estudiante hoy día, o muchas veces, se sienta a escuchar. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa afuera de la sala? El chico no está escuchando, en general el chico está recibiendo un montón de estímulos, ya sea de tecnología o de otras partes, está jugando. Entonces, ¿cómo tratamos de adaptar los espacios de aprendizaje que sean más innovadores, que nos podamos apropiar de las tecnologías para el aprendizaje, promoviendo habilidades del siglo XXI? Y ahí, por ejemplo, es importante poder enseñarles seguramente herramientas que son súper necesarias, como programación, que sabemos que ha tenido resultados espectaculares, por ejemplo, en zonas vulnerables, donde mujeres que tal vez no tenían otra alternativa han aprendido esto y han logrado insertarse y tener una remuneración. Me imagino que en los colegios y tal vez en estos niños podemos desde muy chicos prepararlos un poco para el mundo en el que se van a desenvolver, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que eso es fundamental. En el fondo, no es solamente
que los niños y niñas sepan usar la tecnología, sino que también que la puedan producir. Claro. Y en ese sentido, la robótica, la programación, llegaron para quedarse. Entonces, ¿cómo hacemos que también los jóvenes y las jóvenes puedan producir también tecnología? Y eso ¿ya? está asociado a pensamiento crítico, a desarrollar ciencia. O sea, en el fondo tú puedes darle una vuelta que estimule y que el día de mañana haga que nuestro país pueda pegarse un salto en algo de lo cual siempre hemos hablado. Claro, porque finalmente de lo que estamos hablando no es solamente de educación, también estamos hablando del desarrollo país. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos también dar un salto a nivel de desarrollo y en que también nos transformemos también en productores de tecnología? Evidentemente que para eso todavía hay una brecha bastante grande para lograrla, pero desde la educación es también desde donde hay que partir. Ahora, ¿tú sientes que esto está en el debate en materia de educación en nuestro país? Lamentablemente estamos con problemáticas como situaciones de inseguridad, aula segura, admisión, buscando una lógica de que hay una mayor equidad, pero uno echa de menos que esto esté presente. Siempre se ha dicho, bueno, cuando hablamos de calidad, y es verdad, en el último tiempo hay otros temas. Algunos dicen, bueno, pero tenemos que partir por ahí, porque si eso no se genera una inclusión, un sistema lo suficientemente justo, no podemos hablar de lo otro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, preguntémonos, ¿para qué es la escuela? La escuela es para formar. La escuela es para que los niños aprendan y las niñas aprendan. ¿En qué contexto? En el contexto actual, en un contexto digital también, y en un contexto en que es rápido, en que es dinámico. Entonces, efectivamente a veces uno echa de menos que la conversación no esté más centrada en la calidad y en los aprendizajes que debiesen alcanzar los jóvenes de Chile. Perfecto. Jorge Ibáñez, te queremos agradecer muchísimo el tiempo para conversar de este tema. Falta espacio precisamente para seguir profundizando en lo que está por venir en materia de nuevas tecnologías y educación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y así cerramos el programa del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Que esté muy bien.